aquí en México pronto se celebra una fiesta nacional donde vamos a estar recordando a los muertos. No vamos a entrar en ese tema de aquí, en ese programa. Pero lo que sí les voy a invitar en ese descanso y durante el programa, déjame los nombres de los difuntos en tu familia, tus seres queridos. Yo prometo llevarlos a la Basílica de Guadalupe y vamos a dejarlos todos presentes en la casa de nuestra Madre, la Virgen Santísima de Guadalupe, donde vamos a contar con su intercesión por si están en el purgatorio o por si están gozando del cielo como una gran celebración. Déjame los nombres en este programa de todos los seres queridos difuntos para esta ocasión muy en particular. Si están viendo una repetición de ese programa, igual, ¿por qué no aprovechar? Puedes llevar a tus intenciones a la Basílica de Guadalupe. También tienen unos regalos que se puede ganar. Mira, ese sorteo es como Julio regalado aquí siempre. Mira, tenemos 2 discos de mi amigo Roberto Arredondo, son DVDs de su prédica con el título El que tenga sed, venga a mí. Un disco de canciones ungidos, llenos de Dios, producido por los Ministerios de Carisma y Misiones. Escapulario, braceletes y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Muchas oportunidades para ganar, pero tú ganas cuando unes tu vida a Jesucristo. Y cuando nos permites como familia orar por ti. No te vayas, ahorita regresamos. Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Muchos se preguntan hoy en día eso. Es como si estuvieran ciegos. Cuando en la Biblia habla de que se abrieron sus ojos, hay tantísimos ejemplos de eso en la Biblia, de Jesús sanando a los ciegos, o alguien que las escamas les caen de los ojos. Pues es algo como lo que está sucediendo en ese momento. Dios quiere abrir nuestros ojos, porque muchas veces estamos como si estuviéramos abandonados, solos en este mundo y no encontremos, no sentimos y queremos encontrar a Dios y no sabemos dónde. Es como ese llanto, yo siento es como un llanto. Jesús, ¿dónde estás? Y Jesús nos contesta, yo jamás te voy a dejar abandonado. Yo te amo con locura. Yo jamás te voy a dejar sin lo que tú necesitas. Y por eso Él nos dice por medio de ese tema, yo me hago presente, Él dice, por medio de mis sacerdotes. El sacerdote, instrumento del poder de Dios, es ese mensaje de hoy. Pero más que mensaje, es este regalo de Dios de abrir nuestros ojos a esa realidad. Yo quiero felicitar a la gente más inteligente que yo conozco. Son personas que saben aprovechar. Son gente que dice, yo necesito ayuda. No hay vergüenza en eso, no hay nada para avergonzarnos en decir, yo necesito que me ayuden, que oren por mí. Es difícil tener confianza en los demás, yo sé que sí. Es difícil en esos tiempos levantar el teléfono y llamar un número 1-900, porque dice, pues yo no tengo. Pero con ese donativo a María Visión, tú nos estás permitiendo llevar ese mensaje a todo el mundo. Imagínate qué bendición. Dios te va a premiar. Y aparte de premiarte por ese donativo, vas a tener la oportunidad de entrar en esos sorteos y de contar con nuestra oración. Mira, esta amiga, Graciela Parra, que llama de Sonora, México, dice, ¿me puedes mandar tus apuntes a ese correo electrónico? Qué inteligente, amiga, con mucho gusto. Es alguien que sabe aprovechar. Si dices, yo tengo que dar un tema o yo quiero estudiar más de ese tema, nada más hay que pedirlo. Muchas veces no tenemos porque no pedimos. Así que si quieres todos los apuntes de ese tema o cualquier otro tema de ese programa, con mucho gusto te lo hago llegar. Mándame tu correo electrónico a esa dirección que va a aparecer en la pantalla en unos segunditos seguro. Bueno, después leemos esas peticiones. Vamos a entrar en ese tema, a descubrir. Yo quiero que descubramos, o cómo se dice eso, juntos, de cómo es eso que Dios está presente en los sacerdotes. Vamos a comenzar entonces desde el primer paso. Vamos a descubrir el valor del sacerdocio desde el Antiguo Testamento, pero lo vamos a descubrir desde Hebreos capítulo 9, que está en el Nuevo Testamento. Escucha eso.
Capítulo 9, versículo 11 dice así: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esa creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la salvación eterna. Palabra de Dios. Otra vez estamos escuchando de Jesucristo vivo resucitado, eso sí, pero en su rol como el sumo sacerdote. Y aquí estamos viendo, ya no es necesario más sacrificio. Ya no tienen que seguir ofreciendo a los becerros, a los chivos, a las palomas, ya no es necesario. ¿Pero cómo es eso? Una sola vez fue para siempre suficiente, pero claro que sí. Así es el valor de la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Esa sangre ha sido derramado. Hemos sido salvados, es decir, ya está hecho, la salvación es nuestra. Y Jesús, como nuestro sumo sacerdote, vive para presentar ese mismo sacrificio delante de su Padre. Usted puede imaginar, yo trato de imaginar a veces, la dicha que tenemos de vivir en estos tiempos, no en el tiempo del Antiguo Testamento. Para empezar, como mujer, nos ha hecho un gran favor, ¿no es cierto? Pero vamos a lo esencial de ese tema. Dios instituyó el sacerdocio. Dios quiso instituir sacerdotes. Dios eligió a los levitas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando había esa tienda de campaña, donde en ese lugar se encontraba la presencia de Dios? ¿Se acuerdan? No sé si han leído de eso. Si ves en el Antiguo Testamento, y vamos viendo después en los tiempos de Moisés, donde Dios establece un lugar donde encontrarlo. Y me parece tan increíble que nos regala este lugar en una tienda de campaña. Y ahí se hacía presente, pero como Dios es tan perfecto y tan santo, nadie podía acercarse a ese lugar que estaba lleno de pecados. Y después se construía templos, ¿se acuerdan? Y en esos templos estaba separado como los atrios y diferentes sectores donde ciertas personas podían entrar. No todos. Ustedes pueden imaginar que una sola vez al año el sumo sacerdote podría entrar en el lugar del Santísimo, de la presencia de Dios. ¿Por qué el templo de Dios es tan importante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel? Porque el templo es donde encontraba la presencia de Dios, donde podía hacer los sacrificios, donde podía encontrarse con Dios. Pero imagínate, ese sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar y ¿sabe lo que hacía? No, hombre, a mí me han contado eso, no está necesariamente en las Sagradas Escrituras, pero nos dice la historia de que los sumos sacerdotes ataban como una campanita a su pierna. Iba ahí caminando como que hasta el lugar santísimo. Y se puede imaginar una campanita ahí. Que la gente escuchaba para ver en qué condición se encontraba el sumo sacerdote. Y cuando dejaba de sonar la campanita, lo jalaban la soga y sacaban al sumo sacerdote sin vida. ¿Por qué? Porque no se puede encontrar el pecado con la presencia de Dios Altísimo. Y si el sumo sacerdote se encontraba sin la condición para estar en la presencia de Dios, se quedaba sin vida. Se hablaba inclusive de mover el arca de la alianza, no sé si han leído el Antiguo Testamento. Y cualquier que tenía el pecado, si llegaban a tocar esa presencia de Dios vivo, caían muertos. ¡Qué impresionante! No se juega con Dios, en otras palabras.